Apreciada familia, gracias por seguir nuestro contenido. En esta oportunidad vamos a complacer a uno de nuestros seguidores que nos pidió que subiésemos el tema, el tiempo verdadero cuando nació el Mesías. ¿Cuándo nació el Mesías? Así que ese es el tema. Antes de comenzar con el tema y tener la oración, quiero enviar varios saludos. Quiero saludar a nuestra hermana Juana Tapia. Dios te bendiga, Juana Tapia, ya es una de nuestras seguidoras. También a Magna. Magna, Dios te bendiga desde Perú. Dios te bendiga. También queremos saludar a nuestra querida hermana Noemí Martínez. Dios te bendiga, Noemí. Estamos orando también por ti. También queremos saludar a Felipe, nuestro hermano querido Felipe. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Felipe. A mi queridísimo hermano, amigo, compañero del alma, a ese queridísimo que lo amamos tanto, nuestro hermano amado, Lenny. Lenny, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Lenny Vladimir. Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te bendiga, Lenny. También a Berta Quiñones, nuestra hermana Berta Quiñones, recibe nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra más sincera eh, oración de parte del Señor Jesucristo. También a nuestro Felipe, que estamos orando por él. Felipe nos pidió que orásemos por él. ¿Mm? Nuestro amado Felipe también recibe el saludo de parte de tu hermano y amigo Sandy Santos. Hay una persona aquí, este nombre no me lo sé bien, dice @user, hermano, Dios te bendiga, Dios te quiere usar a ti, amén. Mi hermano Rafael desde Texas. Rafael, Dios te bendiga, te quiero mucho, gracias por el apoyo. Bueno, ya ustedes saben, vamos a tener este tema. Estamos en espera de los invitados, que son nuestro hermano José y Benjamín. Así que ya ustedes lo saben, entre tanto que ellos llegan, ellos están en Florida, yo estoy en República Dominicana. Entre tanto que ellos llegan, quiero irle anunciando nuestra acostumbrada cadena de oración todos los domingos de 11 a 12 del mediodía por este tu canal. Así que apóyenos. Recuerden nuestra meta de llegar a los 30,000 suscriptores. Denme like al video, porque si ustedes le dan me gusta, ¿por qué ponemos tanto empeño en esto? Porque cuando YouTube ve que los videos le gustan a una persona, los recomienda y el mensaje llega a muchas personas. Denle like y compártanlo con sus familiares también. Ya ustedes lo saben, cualquier comentario, opinión, entonces nosotros estaremos contestándole. Ya llegaron nuestros invitados, ya están nuestros invitados aquí, José. Bien, amados, vamos a tener de inmediato una palabra de oración para que comencemos con este importante tema que ustedes han pedido. Vamos a orar. Amante Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias Gracias. porque el tiempo tuyo es perfecto y tú sabes cuándo deben hacerse las cosas. Bendice a Amén. nuestros amigos que siempre están ahí atentos a tu palabra. Permite que tu palabra santifique nuestras vidas, Señor. Amén. Y ahora que vamos a tener un estudio, que tu Santo Espíritu dirija las mentes de Benjamín y José, que son nuestros hermanos, y la mente de cada uno de nosotros para poder comprenderla. En el nombre Amén. de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, gracias por aceptar siempre la invitación. Y como le había mencionado a José, hay una persona que nos pidió que tuviésemos el tema de cuándo nació el Mesías. Y de eso vamos a tener un conversatorio en el día de hoy, para lo cual le doy la bienvenida a nuestro amado José y Benjamín. Así que Amén. sean Amén. bienvenidos una vez más a este espacio. Amén. Amén. Bueno, shalom para todos. Shalom Alejín. Shalom para todos. Adelante. Sí, amén. Bien, este es uno de los temas que ha traído mucha controversia en el mundo cristiano. Unos que sí se sabe, otros que no. Otro que fue en el tiempo de la Navidad, donde prácticamente la mayoría de los cristianos entiende que es en la Navidad. Incluso parte
de nuestros hermanos adventistas creen que nuestro Salvador nació en esa fecha. Y de hecho se celebran muchas, Se escucha un poco bajito, José. sí, se escucha mucha, a ver, ahí Muy- está tope, ¿verdad? No sé si se escucha mejor ahí o acercar un poquito más será. Se escucha bajito todavía. Yo te escucho, pero se escucha bajito. Ok, vamos a ver, a ver, un momentito. Ok. Bien, les Ah, rogamos a los amigos que nos tengan paciencia. Ustedes saben que la tecnología a veces falla. El único que no falla es el Eterno, pero la tecnología falla. sí. Ahí está bajando. Bueno, ahí está, dice que está al máximo. No Sí, sé, nos pegaríamos un poquito más entonces para poder hablar de esto. sí, adelante. Bien, les decía entonces concerniente al nacimiento que muchos, incluso nuestra amada iglesia, muchos de ellos entienden que fue en Navidad también y se celebran muchísimas cosas alusivas a ese acontecimiento. Se hacen algunos adornos y así sucesivamente. En la mente yo digo que no ha sido todavía enseñada por el Señor, pero yo creo que el que ha estudiado la palabra, por lo menos, entiende que no fue en Navidad. Así Pero es. en realidad, estos acontecimientos eran proféticos. Si se le dio a los profetas de una manera u otra, tiene que estar especificado en la palabra del Señor. Tiene que haber, porque el apóstol Pablo nos habla que llegado el cumplimiento del tiempo, nuestro amado Elohim enviaría a su hijo. Entonces, si llegó, si se cumplió el tiempo, ¿qué tiempo es que se cumplió en el orden profético? Sería la pregunta para en esta mañana que le haríamos a nuestros hermanos. Creo que en días pasados nosotros hablamos también del nacimiento del primogénito. El primogénito consagrado al Señor, voy a hacer una retroalimentación, debía nacer según la palabra del Señor en la Torah o lo que dice la ley, debía nacer el día 15 del primer mes del año, del mes de Abib. ¿Ok? No sé si haríamos cierto retoque a eso para darle las credenciales que el maestro cumple en obediencia a la ley. Ok, a ver si estoy comprendiendo. Ajá, Tú dices, José, y creo que es así. La mayoría de las personas incluso celebran el 25 de diciembre en correcto. honor al nacimiento de Cristo Jesús. Mm, Pero nosotros que estudiamos la Biblia y el tiempo bíblico sabemos que no fue, y la mm, Biblia da señales de que no fue en ese tiempo. Ahora bien, nosotros hemos estudiado aquí en este canal la ley de la primogenitura y mm. hemos señalado el día 15 de abril como el nacimiento del primogénito, de los primogénitos, Sí, en sí. este caso también de los animales que apuntaban al Cordero de Dios. Ujú. Entonces, creo que sí tiene una similitud con una, podríamos decir, una tipología con también el nacimiento de Jesús, porque Jesús Ujú. debía cumplir ese tiempo en torno a las fiestas que apuntaban al Cordero. Así es. Exacto, exacto. Fíjate que mayoría también por lo que le han enseñado los pastores, ellos dan la respuesta de lo que realmente le enseñó un comentario que hizo un líder de estos, y respetamos su liderazgo también en cuanto al nacimiento, y apuntan a los testimonios que veces pasadas también analizamos este punto, que eso está en el libro El Hogar Adventista, o el que no lo tiene y tiene el Hogar Cristiano es el mismo, en la página 450, si mal no estoy equivocado, dice ella ahí que el hecho de no darse noticia con eso, el silencio en cuanto al nacimiento de nuestro amado Yeshua, es elocuencia. Pero más adelante, entonces en Profetas y Reyes, vemos otra explicación que la sierva del Señor da al respecto. Y no podemos
decir que la sierva de Dios se está contradiciendo. Siempre hemos dicho que la verdad va en su luz creciente y cada vez se van añadiendo más luz al pueblo del Señor y tenemos que tener la capacidad para poderlo aceptar y también escudriñar la palabra. En el Permíteme, escudriñamiento de la palabra está la sí, noticia para nosotros poder A mí me conocer. gustaría que leyésemos así, de manera ya, de una vez, para permíteme, que no se nos vaya a pasar. Sandy, Algunos nos exigen esa Ok, cita de profetas y reyes. correcto. permíteme, Sandy, antes, Adelante. en el nombre de nuestro amado Salvador, que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras mentes Amén. y también el que guíe la mente y el oído del que escucha. Nos encontramos frente a un evento muy especial en la historia bíblica, porque el plan de la redención realmente tiene bases en Génesis capítulo 3, verso 15. La base viene de ahí como una promesa Exacto. de la simiente de la mujer vendría quien vencería a quien venció a Adán, vamos a decirlo así. ¿Lo puedes leer allí? Porque este tema tenemos que tomarlo con una base bíblica. Los testimonios son una claridad para muchos que lo aceptan, pero hay muchos que tristemente no aceptan los testimonios del espíritu de la profecía y tenemos que hablar con un así dice el Señor a través de su palabra, las Sagradas Escrituras. Así es. Eh, Está claro que allí en Génesis capítulo 3 Dios da la promesa, como usted dice, Benjamín, y confirmando lo que tú dices, Benjamín, tenía un tiempo específico. Correcto. Quiero leer para darle aporte a Gálatas capítulo 4 y para que me explique un poquito, porque mucha gente cuando leen este versículo, Gálatas 4:4, creen que es a otro tiempo que se está refiriendo y para que yo lo voy a leer, luego me explica qué tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Sabemos nosotros que en el pueblo de Israel habían muchas personas, había muchos rabinos que esperaban el cumplimiento de esta promesa. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo pregunto, ¿cuál tiempo? Vamos a decirlo de esta manera porque la historia bíblica nos lleva allá, pero vamos a leer algo del espíritu de la profecía, Ok, deseado adelante. de toda la gente, la página 38, si mal no recuerdo. Eh, tenemos por acá y queremos que la respuesta sea netamente del espíritu de la profecía, con toda claridad. Página 38. La dedicación. 38 tenemos. 37, la página 38, ¿Qué dice más o menos? los 4.000 años. Ah, los 4000 años. Sería entonces. eh, Aquí. no, en el 5. En el capítulo 5. Mm, Capítulo 5. Disculpen un momentico, vamos a leer la cita Sí, porque estamos realmente buscando la cita del Espíritu de Profecía. necesitamos. No, está acá. Bien, comentaba yo de este versículo, Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Este versículo nos da a entender en torno al nacimiento del Mesías, de que había un tiempo específico, porque el versículo dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces vemos que aún el nacimiento del Mesías estaba pautado en el calendario profético, de modo que los tiempos de Dios se cumplen al pie de la letra. Así como hubo un tiempo para el nacimiento del Mesías, también hay un tiempo, y ese lo encontramos en el santuario, que es donde recargamos, para también la segunda venida de nuestro amado Salvador. Bien, tenemos la cita de
Deseado de todas las el gentes. deseado de toda la gente. La página 32, yo había dicho la 38, es la 32. Saben que hay algunos libros que varían sus páginas, Sí. el número de páginas, En cuanto a la versión. en cuanto a la versión. En esta versión, la página 32 del capítulo 4, de la página 32, el penúltimo párrafo, leo, dice así: habría sido una humillación humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Yeshua aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Y llegado el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo era? A los 4000 años. 4000 4.000 años. años, correcto. Está acá claro ahí. Ok, pero hay una pregunta fuerte que yo voy a hacer ahora. En una ocasión nosotros estuvimos en una iglesia acá y un pastor acá, dominicano, por cierto, él habló en su tema, 2 veces mencionó que habían pasado 4.000 años cuando Yeshua cumple su aparición, vamos a decir así, el cumplimiento del tiempo. Entonces, cuando él terminó, nos acercamos hacia él y se le preguntó concerniente a los 4.000 años. Él dice que no se ha detenido a estudiarlo, ni tampoco Le interesaba. Wow, tremendo. Así nos Y dijo a es un nosotros. alto dirigente Sí. de la conferencia general. Porque estamos hablando de los 4.000 años, pero ¿dónde aparecen los 4.000 años en la palabra? ¿Dónde están? Porque para yo decir algo en el púlpito por ejemplo, aquí donde estamos nosotros frente contigo y los que nos han de ver, entonces tenemos que tener un así dice el Señor. No puedo dejar a la persona en el aire. 4.000 años, pero ¿dónde están? Si nos preguntan hacia allá. El hecho de nosotros presentarnos acá es para que la gente estudie lo que estamos analizando acá también a la luz de la palabra del Señor y también tengan una respuesta pronto para cualquiera que le pidiera la razón de la esperanza que hay en la Bien, palabra. entonces, a ver si estoy comprendiendo y los que me siguen. Entonces, de acuerdo a Gálatas capítulo 4, versículo 4, y la cita que se leyó del deseado de todas las gentes, ese tiempo lo podíamos tomar partiendo desde la creación hasta el nacimiento del Mesías, esos 4000 años. Son los 4000 años. Bueno, vamos a analizar un poquito. Históricamente, Sí. la cuenta matemática en la historia, vamos a repetirlo así de esta manera, Ok. está plasmada, está declarada. Solo que sé que muchos no dan con ella porque realmente el Espíritu Santo tiene que guiar al lector y hay muchos detalles intrínsecos en la historia que solamente el Señor puede revelar el tiempo. Bueno, ok. pero esta fecha es muy aceptada por la iglesia adventista porque la mayoría de los predicadores, así como dice José, ellos dicen que cuando Jesús aparece en su nacimiento, la tierra tenía aproximadamente 4000 años y, Correcto. y Perdón. entonces después de cierto tiempo, con lo que tiene que ver con el ministerio de los apóstoles, el apedreamiento de Esteban y todo eso, entonces calculan y por ahí que ellos dicen, muchos, que la tierra tiene aproximadamente 6000 años, aunque vimos nosotros en un tema que los 6000 no se han cumplido todavía. Ok, pero hay Es una otro cosa. tema, adelante. Vamos a hacer un poquito Sí. dinámico el asunto, porque Sí. nosotros leímos ahora, Benjamín, de los testimonios, que dice 4.000 años de pecado, De no pecado. de creación, No, perdón. no de creación. Vuelvo a leer el texto al final Es para interesante. que analicemos esa partecita, ¿ok? Disculpe, Benjamín, que lo interrumpí. Es para que analicemos esa parte, porque yo sé que Sí. nos va a hacer falta más adelante. Y no me gustaría estar rectificando en el canal donde nos están viendo cuando podemos hacerlo desde acá. Podemos Sí. hacerlo dinámico así para que la gente también lo entienda. Dice Y así, lo estudien. exacto. Dios habría sido una humillación casi infinita para el hijo de Elohim revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Yeshua aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. A ver si se puede ver allá, como tenemos una cámara diferente, Sandy. Sí, se aprecia, claro. Se Nos está aprecia. como rosadito. 4.000 Sí, años de pecado. pecado, no de Claro, creación. claro, a esto cualquier persona podría decir,
algo que parece torpe, pero podrían coger eso como excusa. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya el problema del pecado está. No. En el Bueno, en Lucifer. caso, eh, podemos decir, Sandy, que el pecado comenzó en el cielo, Exacto. pero en cuanto al plan de la redención, tiene su función después de la caída de nuestros primeros padres. Correcto, así es, así Por es. lo tanto, hubo un tiempo en el que Adán y Eva no pecaron. Exacto. Y no se sabe qué tiempo fue, si fue largo. Bueno, bueno, en el orden del santuario está todo especificado. Si se quiere especular, ok, pero la palabra escrita es un camino de manera que usted pueda llegar felizmente a su término. Ok, ya que estamos hablando, mucha gente cuando estamos hablando de estos temas dicen, pero ellos dan mucha vuelta y no dicen, no nos trazan como una pauta. Yo quisiera ahora trazar como un camino para encontrar este periodo de tiempo. ¿Había una fiesta en particular de la del santuario y sus símbolos que apuntaban al tiempo del nacimiento del Mesías? Creo que sí. Hago la pregunta, no porque no la Sí, sepa, sino sí, claro que para lo sí, demás. Me claro gustaría que sí. que, y ahí volvemos a caer en lo que dice José, que tenemos que volver a repetir, porque ahí tendríamos que meternos nuevamente al primogénito, al nacimiento del cordero, el año del cordero, todo eso tiene que Correcto. ver Pero entonces obligatoriamente. vamos a recomendarle que miren ese tema para no repetir. Exacto. Porque a nosotros se nos hace un poquito, no cansón, pero tal vez nos preocupa un poquito que tengamos que repetirle de nuevo algunas cosas acá. Entonces cada vez que grabe un programa, le vamos a recomendar tal tema para que ellos lo vean y les sirva como Sí, una... pero me gustaría detalles, me gustaría que me den detalles bíblicos y de los testimonios que evidencien esos 4000 años y el tiempo en cuando Jesús aparece. Correcto. Bien, desde entonces, a Adán y a Eva se les ordenó que debían de sacrificar un corderito a la puerta de el oriente, que daba al oriente en el Edén, y allí vemos a nuestros primeros padres que llevan sus ofrendas. Pero quien explica el tiempo de las ofrendas es Moisés, que es quien escribe el Génesis. Entonces se va a Bereshit. encontrar, pesa. Entonces, Bereshit. en este caso, Bereshit es el libro que él escribe, pero está basado en las leyes que Moisés escribió, de modo que llegó de generación a generación verbalmente y así se conservó la instrucción. Por eso es que encontramos en Abel que llevó de los primogénitos de las ovejas para su ofrenda, pero para entender los primogénitos de las ovejas hay que entender en qué consiste la ley de la primogenitura. Cuando llegamos a Noé, que cogió 7 parejas limpias y una inmunda, usted va a encontrar que hay una ley que especificaba que era un animal limpio y que era un animal inmundo. Entonces, sí, únicamente lo va a encontrar en Levíticos capítulo 11. Y esta especificación hay que tenerla en cuenta, porque el Señor había dado un orden en el tiempo para que se cumpliera el día específico de llevar esa ofrenda. De esa manera estaba estatuido un tiempo para que viniera quien representaba el Cordero Pascual. Y por eso dice la palabra, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Me llama la atención, cuando Cristo comienza su ministerio, Benjamín, él siempre decía, el tiempo se ha cumplido. ¿Era este tiempo que se refería? En este caso, recuerden que cuando se le da a Adán y a Eva la promesa de que vendría el libertador y vencería al que venció a Adán, estaba dado de una manera que yo sé que la inmensa mayoría de las personas no entienden esto, pero yo lo voy a decir porque no todas las personas entienden los jubileos. Ok. Cuando nuestro amado Salvador le dieron el libro de Isaías para que leyera en el templo, ¿recuerdan? Sí. Allí en Lucas capítulo 4,
dice, el Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los cautivos, y dice al final, y a pregonar el año agradable. Este es el año de jubileo. Entonces, en el año del jubileo, que era el jubileo 80, nuestro amado Salvador se presenta como aquel que habría de venir prometido como la simiente, de manera que él pudiera ser aceptado ante su semejante, el pecador, y pudieran ver al Redentor de este mundo. Recuerden que el plan de la salvación es una parte y resultado del plan de la redención. Por eso es que nuestro maestro se especifica frente a nosotros allí en ese texto, diciéndonos que él es el libertador. Correcto. A Adán y Eva no se les fue revelado este tiempo, ¿verdad que no? El tiempo Claro, a Adán y a Eva le fue revelado todo el tiempo, como a Moisés, cuando lo llevaron al monte para que él pudiera ver desde lejos la tierra prometida, y allí se le dio todo el cumplimiento profético en cuanto a vagar Israel por el mundo y finalmente llegar a la patria celestial. Pero él dio todo. se les reveló posteriormente, después de haber tenido a Caín y Abel, ¿verdad que sí? Óigalo aquí. Sí, Porque sí. Patriarcas y Profetas dice que cuando Caín nació, ellos pensaron que ese era el Mesías. Sí, a ellos se le dio de inmediato que pecaron, allí en Génesis 3:15, pero ellos esperaban que de sus hijos viniera el libertador. Sí. Dice aquí en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo 58, la página 414 de esta versión. El título es La venida del libertador. Tú preguntabas si ellos No sabían, sí, porque sabían. yo leí esa cita de Patriarcas y Profetas, donde dice la mensajera que cuando ellos tuvieron a Caín, ellos pensaron que ese era el Mesías. Sí, Sí, acá sí, ya lo leí. en Profetas y Reyes, la página 514, en el tercer párrafo, dice así: mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Una larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida del deseado de toda la gente hasta el lugar de su nacimiento, y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados. Es decir, que en los símbolos del santuario estaba guardada la fecha, estaba guardado el tiempo, solo había que entenderlo. Y el lugar dice allí también. El lugar, todo estaba especificado con minucioso cuidado. Es interesante, Benjamín, ese dato, porque yo, dando un retroceso a la historia, me doy cuenta de que el mundo está muy similar a los tiempos cuando vino Jesús, porque la mayoría de los que esperaban a Jesús no se dieron cuenta ni del tiempo, ni del lugar, de nada de eso, porque lo que estaban en la iglesia estudiando, en este caso Anás y Caifás y demás, no se dieron cuenta, y una gente que ni pertenecían al pueblo fueron los que se dieron cuenta. Eso tiene un trasfondo bastante espiritual. Sí, sí. Dice acá, es también en el deseado de todas las gentes, algo que corrobora con esta parte que tú estás diciendo, la dedicación de los primogénitos. Dice así lo siguiente: en el deseado de todas las gentes. Eso está, la dedicación, página 36. Capítulo 5. El sacerdote cumplió el ceremonial. Eso fue cuando estaban presentando a Yeshua. El sacerdote cumplió el ceremonial oficial, tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió su nombre Yeshua en el rollo de los primogénitos. No sospechó al tener al niño en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo y el Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel a quien Moisés escribiera.
pensó que era un niño, que aquel niño era aquel de quien pensó, perdón, que ese niño era aquel de quien Moisés, o no pensó que aquel niño era de quien Moisés había hablado. Así sucede todavía. Pasan inadvertidos los acontecimientos o pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Elohim, acontecimientos en los cuales se concentra toda la atención del cielo. Los hombres conocen a Mashiach en la historia mientras se apartan del Mashiach viviente. El Mashiach que en la palabra invita a la abnegación y el que está en los pobres, los dolientes, que suplican ayuda en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobio, no es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años. Pero así sucede todavía. Hoy pasan Tremendo. Pero una preguntita, José Benjamín. Esto es profundo, esto causa tristeza y es un tema de debate y de análisis. ¿Por qué razón? Porque esa cita poderosa anterior señalaba el tiempo, la época y el lugar, todo. Y aún así estaba revelado en los asuntos del santuario, y aún así muchos que participaban de la ceremonia del santuario no se dieron cuenta. Esto tiene un trasfondo que puede, según esta cita que lejos se va a repetir también en la iglesia. Ahora yo quiero hacer, basándome en eso, quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando Jesús aparece, hay un anciano llamado Simeón que por inspiración del Espíritu Santo, sí se pudo dar cuenta que este era el Mesías. En este caso, para los hermanos que nos están viendo y quizás han perdido la esperanza, ¿a quién representa Simeón porque viene dentro del tema, en la iglesia? Porque yo sé que hay muchos hermanos sinceros y honestos en la iglesia que quizás no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, pero están adorando de una forma sincera a Dios y honesto, que Dios lo va a tomar en cuenta, como fue el caso de Simeón. En este caso, Simeón representa una clase de personas que se encuentran dentro del pueblo de Dios, Amén, preocupados por el evento. sí. Y esto los lleva a querer saber cuándo es el cumplimiento de estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Amén. Y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, les revelará el orden del cumplimiento profético. Amén, así es. Así que la necesidad e interés de estos hermanos, querer saber, los lleva a las manos del Espíritu Santo para que les dé el alimento a tiempo. Amén. Sí. Dice acá, en el mismo libro, Deseado de todas las gentes, en el mismo capítulo, la dedicación, al entrar Simeón en el templo, vio una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza, pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu Santo y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel. Wow. Voy a saltar un poquito más abajo. El espíritu de profecía estaba sobre este hombre de Elohim, y mientras Joseph y Miriam permanecían allí admirados de sus palabras, los bendijo y dijo a Miriam: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, blanco de contradicción, y una espada traspasará su alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. También Ana, mira cuántas personas, ¿ok? Sí. Simeón, ¿y quién más? Ana, también la profetisa, vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Mashiach. Mientras hablaba Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Elohim y expresó su sentido de agradecimiento por haberle permitido contemplar a Mashiach el Señor. Subrayo esta partecita. Estos humildes adoradores no habían estudiado en vano las profecías. Tremendo. ¿Sabían o no sabían? Sí, Claro, no era por casualidad. Y un punto importante sobre Simeón, que cuando comenzaste a leer la cita, dice que en él estaba el espíritu de las profecías. Interesante.
Correcto. Quiero leerle algo para que ustedes puedan ver. Le estoy dando testimonio, por lo menos a los hermanos adventistas. Sí. Entiendo que deban de tomar los testimonios como palabra del Señor, en este caso. Pero yo quiero que ustedes lo vean a través de las escrituras. Bueno, Yo acostumbro a leer los testimonios cuando las escrituras se entendieron, amén. como una confirmación de lo que dice el espíritu de la profecía. Entonces les leo estas cosas, pero en esta ocasión lo hemos hecho para abreviar la información. Bueno, si tú eres una persona que está viendo el tema y quizás no tiene mucha experiencia con el espíritu de profecía, perdón, no te preocupes. Si tú eres sincero y honesto, vamos a orar por ti para que el Eterno haga partícipe de esa salvación tan grande que Él nos ofrece. Yo quiero darles algo abreviado para, para no hacer mucha retórica. En este caso, la información está dada con muchos detalles intrínsecos en la historia y en los símbolos y ceremonias del Antiguo Testamento, en este caso específicamente en el tabernáculo o más tarde el santuario. Pero quiero llevarlo directo porque la historia nos llevaría un poquito de tiempo hacerla entender para muchos que han leído o han estudiado, pero estas partes han quedado como vedadas. Para muchos que han leído tantas veces las escrituras, pero como no nos han enseñado a ver las cosas de esta manera, hoy parecen nuevas. Parecen una noticia nueva, pero es algo que desde Adán viene viajando por toda la escritura. El enemigo de las almas ha querido que esta noticia no llegue al pueblo de Dios, pero gracias al Señor tiene que llegar el cumplimiento y tiene que llegar la noticia a cada uno de los hijos de Dios. Amén. Yo quiero leer algo aquí que para muchos es motivo de alarma al decir que la fecha del nacimiento de nuestro amado Salvador se sabe y está especificada en las escrituras y en los testimonios. Voy a leer una cita acá que se titula en Hogar Adventista o Hogar Cristiano, la página 434 en adelante. Capítulo 77, la Navidad. Capítulo 77, titulado La Navidad. Así. Y quiero que ustedes vean que el Señor lo ha dado muchas veces. Está ahí como cuando buscamos algo y está a flor de tierra, arribita. No hay que escarbar tanto, pero cuando se conocen los símbolos del santuario, usted no tiene que escarbar mucho. Encuentra la gema ahí arriba. Sí. Pero si no, es por eso que muchos quizás se preocupan porque repetimos tantas veces las cosas o volvemos a la historia pasada para referirle la respuesta. Y es sencillamente el que muchos no conocen los símbolos del santuario. ¿Ok? Yo quiero que ustedes puedan ver acá algo que se ha traído como tradición dentro del pueblo de Dios y que se ha injertado dentro del pueblo de Dios, pero pertenece al mundo y al paganismo. No tiene nada que ver con nosotros como pueblo adventista o como pueblo del Señor. La Navidad. La Navidad es una fiesta pagana, hermanos, y hay que decirlo a voz en cuello. Caída es Babilonia porque es la manera de descartar los engaños de Satanás. La Navidad es una fiesta pagana y esta fiesta no tiene nada que ver con el santuario ni con el plan de la redención. Ni con el nacimiento, mucho menos de Jesús. Ni con el nacimiento. Yo le voy a decir, invito a los oyentes a que... Bien, José, usted le estaba haciendo una recomendación a los amigos televidentes. Adelante. Benjamín. Bien, mis queridos hermanos, la fecha de
cuándo nacería nuestro amado Salvador fue guardada y se pretende a través de la Navidad decirla al mundo. La Navidad está basada en costumbres paganas Y te digo que buscaran en Google, estaba tratando de y en Google ustedes van a encontrar de dónde viene la Navidad. Y les pido en el nombre del Señor, busquen en Google la historia de Semiramis, que pretende ser, según la historia de la Navidad, la madre de nuestro amado Salvador Yeshua. Se llamaba Semiramis. Y su niño, que es un incesto, es decir, de padre a hijo o un hijo, y este incesto se llamó Tamuz, o este niño, Tamuz. Y ese niño, Tamuz, se venera como si fuera nuestro amado Salvador, para noticias de mucho. Y por eso ustedes ven las imágenes que ponen mucha gente adornando quizás y adorando el día que nuestro amado Salvador. Y se dice que fue el 25 de diciembre. Es una historia larga que no voy a mencionar acá, por eso les pido que busquen en Google la historia y se van a espantar qué es lo que son los 40 días de ceniza, qué es los huevos de Easter. de Easter. Busquen, se van a horrorizar cuando las costumbres paganas han entrado dentro de la iglesia y no tienen nada que ver. Pero la hermana Juan, el espíritu de la profecía, recoge algunas cosas de esta para que nosotros podamos comprender. Y leo. Sí. La fiesta de la Navidad. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur. Para los jóvenes, para todos los de diferentes edades maduras y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. Pero, ¿por qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se dice aquí así, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Dice así aquí, se dice, no hay una confirmación detallada en las escrituras, se dice, es decir, la tradición. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro amado Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo este asunto. Por lo tanto, el silencio de las escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría el Señor nos reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Vamos a dejar esta parte hasta ahí. Ustedes pueden buscar el libro y leer el capítulo y se van a nutrir de estas grandes noticias. Una pregunta, Benjamín, porque yo sé que hay gente que son muy minuciosos, que son personas que investigan y cuando escuchan los temas llevan todos los detalles. Y en base a eso voy a hacer la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros reconciliar estas dos citas, la del hogar adventista o el hogar cristiano, con la de profetas, con la de el deseado, donde primero en el deseado toda la gente, la mensajera, a través de los testimonios, dice que estaba señalado el tiempo, la época y el lugar. Y ahora en hogar adventista, en hogar cristiano, dice que no fue señalado el tiempo, el día. ¿Cómo podemos considerar esa dos citas para los que están viendo? Bien, vamos a darle
respuesta a su pregunta como a la pregunta que pudieran hacer otros, ¿ves? Okay. Pero con un así dice el Señor. En este caso vamos a leer Profetas y Reyes, la página 516, el párrafo tercero en adelante, y leo. Correcto. Al principio, respuesta de la cita de Hogar Cristiano, Sí. que al principio Dios no había revelado la fecha exacta. Al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento. Y aun cuando la profecía de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrieron los siglos uno tras otros. Finalmente callaron las voces de los profetas. La mano del opresor pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de la fe, Sí. Los amigos están viendo el video. Benjamín se frizó, no sabemos qué le ha pasado, pero vamos a continuar. Vamos a esperar un poco a ver qué ha pasado. Con el internet allá, él está leyendo una cita de Profetas y Reyes para confirmar. Sí, estamos reconectando otra vez. Vamos a repetir porque como se salió un poco, pero estamos en vivo, ya estamos de vuelta. Sí. ok, Puede ser como... sí. Ajá. Pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que Cristo había de venir. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, Ahí está. el verso 4 y 5. La humanidad, debía recibir lecciones en su lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. El que es autor de la verdad debía separarla del tamo de las expresiones humanas que la habían anulado. Los principios del gobierno de Dios y el plan de la redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían presentarse a los hombres en toda su plenitud. Cuando finalmente apareció el Salvador hecho semejante a los hombres e inició su ministerio. Nos encontramos en la página 514 ahora, y dice así el último párrafo de esta página. El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida y obra del Salvador fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel, y dijo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En este capítulo ustedes van a encontrar la información de que al principio Dios no había dado la fecha exacta, pero a Daniel se le reveló el orden del tiempo, el lugar, la hora y bien especificado el tiempo de su aparición. Que aún los testimonios recogen esta parte cuando hablamos de los 4000 años, ¿verdad? Sabemos que el día no fue ya por las informaciones tanto de la Biblia y del Espíritu de Profecía que han presentado ustedes. Sabemos que el día no fue el 25 de diciembre, ya de eso estamos todos claros. Pero tradicionalmente se ha creído en la iglesia, en la mayoría de las iglesias, que Jesús nació en el año 37 antes de Cristo. ¿Qué tan, de acuerdo al conocimiento de ustedes, qué tan verdadero es esto?
Bueno, nosotros acabamos de leer una cita que le invitamos a los lectores que la repasen porque allí dice que dentro del orden de las 70 semanas está especificado el nacimiento de Cristo. La fecha está guardada ahí. Pero el año 34 lo colocan, la mayoría de las personas que interpretan las profecías de las 2300 tardes y mañanas, el año 34 lo colocan para el nacimiento de Cristo. Bien, el problema está, Sandy, que para usted tomar la información correcta de un evento profético que está anunciado para el futuro, usted tiene que tomar el tiempo que Dios, en el que Dios especificó el cumplimiento de este tiempo. Usted no puede tomar el año 34 o el año o otros años, Año 27. el año 27, el año 31, porque realmente le queda como ocultado un tiempo que sería en este caso los 4000 años. Exacto. En el tiempo de nuestro amado Salvador corría otro calendario y los pioneros adventistas recogieron la información del evento con un tiempo en el que ellos podían entender, ¿ven? Pero la realidad es que el año 34, el año 31, el año 27 de su ungimiento no aparecen en las escrituras. Entonces, ¿dónde está guardado el tiempo? Sencillamente el espíritu de la profecía, aun cuando te da estas fechas, te especifica que el año 31, por ejemplo, era el 4000. ¿Entienden? Para los que entienden un poquito la profecía, porque están corriendo dos calendarios paralelos, pero en el que Dios da el orden de cumplimiento de estos eventos está especificado en los símbolos del santuario. Yo quiero hacerle una pregunta a los que me escuchan y a la vez les doy la respuesta, pero para que se pueda analizar esto. Nuestro amado Salvador, según el orden del retrato hablado que hicieron los profetas de aquel que habría de venir, nos dice que fue primogénito. Si él fue primogénito, debíamos de encontrarlo en el orden de la ley. Y en la fecha que nacen los primogénitos. Porque para poder identificar a aquel que habría de venir, tenemos que escudriñar qué fue lo que hablaron los profetas de él para identificarlo. Por lo tanto, vamos a ver en Colosenses, por ejemplo, el capítulo 1, el verso 15 en lo adelante, nos dice que él es el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15, vamos a leerlo. Ajá. En el 15 en adelante lo puede leer. Sí. Dice el versículo 15, dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sandy, no puede ser una palabra sin que realmente tenga fundamento lo que nos quiere decir. Si él es primogénito, él tenía, como dice, dijo él, es necesario que de mí se cumpla todo lo que está escrito en la ley. Le dijo a los discípulos. Por lo tanto, en este caso, si él es primogénito, tiene que estar especificado en la ley el orden de la primogenitura. Y lo tenemos allí en Éxodo capítulo 13, el verso desde el 1 hasta el verso 4. Y lo puede leer allí, hermano. Sí, Éxodo 13, desde el 1 hasta el 4. Dice la palabra, y Elohim habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte,
Por tanto, no comeréis leudado. Y dice el versículo 4, vosotros salís hoy en el mes de Abib. De Abib. Ujú. En este caso, por lo menos nos está diciendo bien claro que salieron en el mes de Abib, es decir, en el primer mes del año, Sí. ¿no es verdad? Pero no nos dice qué día. No dice solamente hoy, pero el día no lo dice. Tengan memoria de este día, pero ¿qué día es? En el cual habéis salido de la tierra de Egipto. Vamos a Número capítulo 33, el verso 3. Número 33, 3. El Porque, versículo, sí, sí, léalo. versículo 3. El versículo 3 dice, de Ramasés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel Bueno, con mano poderosa a vista de todos los egipcios. bueno, por lo menos corrobora lo que leímos en el primer versículo, allá en el Éxodo capítulo Sí, 13. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y aquí dice que el día salieron 15. en el mes primero, el segundo día de la Pascua. El 15, el segundo día. Es Pero en el este 15. caso, Éxodo capítulo 12, el verso 4 en adelante, recogemos que dice que apartarás el cordero el día 10 hasta el día 14 y el día 14 lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Es decir, que el primer día de Pascua es 14 y el segundo día es 15. Por lo tanto, viene bien lo que dice que salieron el día 15, el segundo día de la Pascua. Claro, El día cualquiera, 15, claro, cualquiera podría decir, bueno, aquí se está hablando ya de la muerte del cordero, porque aunque el cordero era inmolado a los 14 días, era tomado el día 10 y era inmolado a los 14 días, pero ¿cómo entonces podemos conciliar el nacimiento del cordero, que en este caso es el tema? Porque bueno, ya, yo lo sé, porque debía tener un año y para ok, cumplir ese año tenía que ser el día 15, pero para los que están viendo, correcto. En este caso, la ley de la primogenitura estatuye tanto de los hombres como de los animales míos es, y especifica que debía de ser un cordero de un año. Y para usted saber que ese cordero nacía, él tenía un año, en el día señalado de los primogénitos, debía de ponérsele un cordón de grana en una patita al animal que nacía, porque estaba destinado desde su nacimiento para el sacrificio. Este representaba a nuestro amado Salvador. Finalmente, nuestro amado Salvador vino como cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y qué día fue que nació? El día que Israel salió de Egipto, porque realmente no es solo nuestro amado Salvador primogénito por haber nacido en ese día. Éxodo capítulo 4, el verso 20, 22 y 23, ¿lo puede leer allí? 22 y 23, dice así, y dirás a Faraón, versículo 22, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Correcto. Pero cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 2, encontramos que el Señor dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sí, Y no es solo el pueblo, está especificando también a nuestro amado Salvador, porque recuerden que nuestro amado Salvador, por mandato del ángel, tuvo que ir con sus padres a Egipto porque le buscaba a Herodes para matarle. sí, Y entonces dice, de Egipto llamé a mi hijo. 2, el pueblo como primogénito.
porque entre las naciones Israel es primogénito por haber nacido o salido o haber dado a luz esta madre a ese niño el día 15. Por lo tanto, es dedicado santo al Señor. Nuestro amado Salvador nace en el orden de los días que debía nacer el primogénito del mundo, y por eso es que cuando el niño nacía debía de estar 40 días sin ir al templo. Levíticos capítulo 12. Y por eso es que cuando llegamos a Lucas capítulo 2, el verso 20 en lo adelante, nosotros encontramos que nuestro amado Salvador se ajustó en todo lo que la ley decía. No solo la ley de Moisés, sino también la ley del Señor. Vamos a leerlo un momentito en el capítulo 2 de Lucas. Lucas 2, Lucas 2, el verso 20 en lo adelante. dice el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, al Eterno, por todas las cosas que habían oído y habían visto, como se le habían dicho. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese nacido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Elohim, como está escrito en la ley del Señor, del Eterno, Todopoderoso: todo varón que abriere, dice esta versión, que abriere matriz, será llamado santo al Señor. Ahí está. Y el verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Eterno. En este caso, un par de tórtolas y 2 palominos, porque eran personas que eran Pero pobres, José María. fíjate, Sandy, yo quiero un detalle ahí pequeñito, Sí. rápido, un detalle que yo sé que muchos no ven. Y el que lo ve, gloria al Señor. Pero en este caso era la ofrenda que podían llevar los más pobres. Sí, 2 tórtolas o 2 palominos. Y yo pregunto, ¿la ofrenda por quién era? La ofrenda era por la madre, sí, para purificación de la madre, porque en cuanto a él se especificaba que llevara un cordero de 1 año, pero como él es el cordero que quita el pecado del mundo, ya tremendo, estaba representándose. Así mismo. tremendo, así es. Así mismo. En este caso, encontramos que él se ajustó en toda la ley y por lo tanto nuestro amado Salvador inevitablemente tenía que completar su comienzo, vamos a decir así, Qué linda la con palabra, el nacimiento del día en que el Señor tomó los primogénitos para él en Israel, salidos de Egipto. Qué bonita es la palabra. Yo aquí, Es Benjamín, maravilloso. meditando en esta lectura, en este detalle que tú me acabas de dar, me doy cuenta de que realmente José y María llevaron el mejor cordero, Ay, santo. Claro. el que iba a salvar al mundo. Wow, qué bonito. Santo. Claro que sí. De esta manera, hermanos, está sencillo, pero profundo el informe de cuando nuestro amado Salvador nació. Si usted no se ajusta al santuario, a los símbolos y ceremonias del santuario y al tiempo de estos símbolos y ceremonias, hermano, usted no va a poder ser enriquecido en la información correcta. Y le voy a poner un detalle para completar esta parte. Si el cordero debía de inmolarse, guardarse desde el día 10 hasta el día 14 y muerte el 14, vamos a decirlo así más claro, encuentra que nuestro amado Salvador viene de Betania con los discípulos y llega hasta el monte y allá abajo se ve la ciudad y dice que lloró y dice es necesario que baje a Jerusalén. Y fue donde Pedro le dice, Señor, ningún mal te acontezca porque te esperan para matarte. Y él le dijo, apártate, Satanás, porque me eres tropiezo, porque es necesario que de mí se cumpla
todo lo que está escrito en las Escrituras. Miren, hermano, bajó el día 9, llega el día 10 y el día 10, que es el apartamiento del Cordero, nuestro amado Salvador se monta en un pollino hijo de asna y comenzó su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, usted va a encontrar que el día 14, nuestro amado Salvador está en la cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que el símbolo viene en orden a la realidad y no hay cómo decir que no es cierto que nuestro amado Salvador cumplió lo que dicen las Escrituras y que él nació el día que fueron dedicados los primogénitos santos. José, mantén la idea. Antes quiero retroceder un poquito, Benjamín. Un detalle interesante, quizás ustedes lo han tomado en cuenta. Yo en Lucas capítulo 2, yo hice un retroceso al versículo 16 para preguntarle algo interesante. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces, ¿será que la Biblia entre el versículo 16 y el versículo 24 que leímos, donde ya Jesús está siendo presentado en el templo, ¿será que entre el versículo 16 y el 24 hay un lazo de tiempo? Porque en el 16, cuando vienen los de Oriente, encuentran al niño en el pesebre, dice el texto, junto con José y María, pero ya en el 24 lo están presentando en el templo. Si él siguió todos los requerimientos de un cordero, entonces él debía tener un año también. Sí, en este caso, recuerde que la dedicación es a los 40 días de haber nacido. Los padres debían de llevarlo a los 40 días. A los 40 ¿Entiendes? En cuanto al cordero, que debía de tener un año, es porque nos está dando una instrucción muy profunda y sencilla a la vez para los que conocen. En este caso, un cordero animal tiene su madurez cuando tiene un año. Sí. Ya puede, si es macho, ser padre. Ah, sí, es cierto, es cierto. Y si es hembra, puede ser madre. Por eso la ley dice, no sacrificarás el cordero en la leche de su madre. Porque nuestro amado Salvador no podía tomar el lugar de Adán siendo un niño o un joven. Tenía que tener la madurez requerida de la ley, y la ley estatuye que el sacerdote debía, para comenzar su sacerdocio tener 30 años. Tremendo. El rey debía de tener 30 años. Vamos a subrayar los 30 años, ¿ok? Y aproximadamente los 30 años te dan el cumplimiento de cuando el pueblo aceptaba a un hombre que lo dirigiera porque conocía la ley. ¿Podemos aplicar esto, Benjamín? Son muchos detalles. ¿Podemos aplicar esto también a las personas que bautizan niños? En el caso de niños está incorrecto, porque la ley especifica que debía de tener 12 años. Sí. Así lo dice la ley, porque es cuando el niño tiene juicio suficiente para discernir entre lo bueno y lo malo. Así es. Hoy lo hacen así solo por tradición, pero antiguamente no se aceptaban niños a no ser que tuvieran 12 años. Porque ¿qué sabe un niño del plan de la redención? Es cierto. Entonces, hay que saber lo que nosotros creemos como fe. Sí. Bueno, para lo que se quejan de nosotros, una queja santa. Sí. Miren cuántas cosas pone el Eterno en la mente de nosotros en un solo tema, no se desesperen. Y además encajan con el nacimiento de Jesús, porque en el nacimiento de Jesús se cumplieron todas estas leyes. Adelante, José. Sí, es concerniente al punto ese porque faltó un evento antes de presentarse para morir como el Cordero Pascual. Un evento fue de la purificación. Lo encontramos, ¿verdad? Que él mira a la ciudad, lloró sobre ello, Sí. Y que fue, ¿verdad? Apartándose. Pero en el apartamiento del Cordero hay un evento que debía hacerse, que es la purificación.
Sí. ¿Cuándo fue purificado entonces? ¿Y bueno, en qué momento fue purificado? Realmente ¿Y qué es la purificación también? el orden del evento está guardado en el tiempo que la ley señala, estatuye. El cordero debía de ser presentado ante el Señor primeramente a la vez que se apartaba. El apartamiento en cuanto a este evento está dado como en la realidad, del símbolo a la realidad, en el ungimiento de nuestro amado Salvador. Y Lucas capítulo 2, verso 23 dice que nuestro amado Salvador comenzó su ministerio cuando tenía 30 años. Sí. Por lo tanto, el orden del símbolo y la realidad se ajusta. Y en este caso, después de haber subido del agua, después de haber se destinado como santo al Señor y ungido, entonces comenzó su trabajo. En este caso, Benjamín, podríamos asociar, no sé si estoy en lo correcto, me ayudan ahí, pues yo lo asocio de esa manera. En este caso, la pregunta que hace José, podríamos asociar la purificación en el caso de Jesús, tanto en el bautismo y también en las pruebas del desierto, porque realmente él no necesitaba purificación, pero como cumplió todas las leyes, creo que tanto en el Tenía que bautismo ajustarse en como en toda el la ley. desierto, ahí tuvo su purificación. Ok, pero el punto que yo estoy analizando es concerniente cuando él va a terminar su ministerio. Debe purificarse antes de, por ejemplo, el día 10 está comprendido como el día de un apartamiento y nosotros en este caso llevamos a cabo anualmente lo que es el rito de la purificación. ¿Qué es la purificación? Bueno, la purificación es como el bautismo, lo que conocemos como bautismo, pero a la vez Pero entonces anual. Un análisis es anual, no es cualquier momento y tiene que ser todos los años en esa fecha, porque usted ha violado el pacto en el año. Exacto. Y es necesario restablecer el pacto con el Señor. Por eso es que el orden del santuario comienza todos los años nuevamente. Por eso es que debemos de renovar nuestro pacto con él. Correcto. Entonces, en la purificación de él, antes de ser inmolado, él se aparta el día 10. El día 10, no sé si me están siguiendo, el día 10 se hacía la purificación, ¿verdad? Sí. Cuando él se purifica. Por ejemplo, lo vemos en la casa de María, donde hay una mujer que va ahí con un perfume. Sí, interesante. Entonces, ¿qué dice él? Esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Correcto, eso está. ¿Qué está pasando allá entonces en el rito? Se está cumpliendo el símbolo con la realidad. En la purificación que está haciendo la mujer con el perfume. Mire cuánto detalle. Sí, un solo tema. Cuánto detalle. Por eso no se puede correr en la explicación de estos términos, porque hay que conjugar la ley, el símbolo y la realidad. Ahí es donde vemos la grandeza de la palabra del Señor y la alegría de poder ver realmente quién es nuestro amado Salvador. Otra cosa también, vamos a analizarlo tal vez en otro tema, el nacimiento, muchos lo asocian con el nacimiento de Juan. Y hay muchas ambigüedades, como la palabra que usa Sandy, en esta parte cuando lo asocian, que se llevaban X tiempo y que nació. De hecho, me parece que te escuché a ti decir que alguien dijo que él había nacido en el tiempo de Sukkot, es decir, en el séptimo mes. Que hacen un cálculo ahí seguido que Ana tenía, que cuando se encontraron María y Ana tenían ciertas edades, o sea, ciertos meses de embarazo y asocian esa parte para determinar que él tenía se llevaban tantos meses y así sucesivamente. Entonces esa parte tenemos que tocarla, no sé si esa parte la vamos a continuar porque ya tenemos solo 5 minutos, pero es un tema bien amplio, pero la persona que hizo la pregunta ya tiene la respuesta. ¿Cuándo nació el Mesías? El 15 del mes de Abib. Correcto. ¿Usted quiere saber cuándo? ¿Sí? Que es el primer mes de este calendario. Ni abril. Ni abril tampoco. Abib. Abib. Sí, Abib dije. Eso es 13:4. Sí, Abib. Nació el día 15 de Abib y Abib vendría siendo en el calendario bíblico
Vendría siendo como enero para nosotros, el primer mes. Sí, pero en el orden bíblico dice allí en El deseado de toda la gente que Abid está entre finales de marzo y Sí. principio de abril. Ahí es donde nace. Recuerden que nace ahí porque el calendario bíblico es lunisolar. Entre la primavera y el verano, ¿verdad? Exactamente. Ahora, Bueno, no, dando comienzo a la primavera. Dando comienzo a la primavera. Sí. bueno, ya tenemos el día 15 del mes de Abib, el día y el mes, ¿verdad? Sí. Ahora tendríamos que ver entonces el año. Ah, pues entonces, señores, esto está bueno. Vamos a perseguir el año, pero eso va a ser en la próxima entrega, para no hacerlo tan largo. Pero esto es bueno que ocurra porque así las personas se quedan con el deseo de saber el año. Si usted quiere saber el año, nosotros no vamos a subir el año. Si este video no llega, no, nos vamos a dar que sea el Eterno que permita que llegue. Amén. Vamos a Amén. orar. Vamos a permitir a Benjamín que tenga la oración. Amén. Abacados, Baruch Hashem, Adonai Yeshua. Padre Santo, bendito sea tu nombre por los siglos de la eternidad. Amén. Amén. Agradecémoste por tu palabra. Realmente es como bien dijo David, tu palabra es como la miel y más dulce que la que destila del panal. Amén. Amén. Pon en nuestro gusto el sabor dulce de tu palabra y pon en nuestros sueños cumplir, vivir de toda palabra que sale de tu boca. Amén. Gracias por la información que nos has dado a través de tu palabra y permítenos no solo tener esa grata noticia, sino hacer partícipe a tantas personas que ignoran estas grandes verdades. Amén. Te invitamos para que sigas en nuestra vida y para que tu Espíritu Santo llene todos nuestros corazones. Amén. Amén. En tus manos nos encomendamos. Bendice a nuestros oyentes y bendícenos a nosotros también. Amén. En el nombre de Yeshua te lo pedimos dándote las gracias. Amén. 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 Buenos Amén. amigos y hermanos, gracias por estar ahí viendo el video, esperando. Nosotros lo que esperamos es que usted pueda comprender y de ese modo usted pueda ser parte del grupo de los salvados. Ese es nuestro anhelo. Así que desde acá estaremos orando a Benjamín y a José, gracias por la colaboración. Y si el Eterno lo permite, vamos a tener otra entrega, lo que será descubriendo el año de cuando nació el Mesías. Así que gracias. Esa es la Y segunda desde parte. acá, shalom para todos. Shalom para todos, que sería la segunda parte. Sí. Sí.